Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien le habla y le saluda es el profesor Carlos Cernaque. En esta oportunidad vamos a hablar del concepto de la gestión de riesgos, ¿no? ¿Y qué riesgos podríamos identificar? Bueno, riesgos hay en todos los sentidos, ¿no? Riesgos sociales, eh, riesgos biológicos, riesgos en desastres naturales, riesgos psicológicos, ¿no? En estos momentos vamos a hablar de más o menos cómo es el sistema de identificación, de análisis y todo ello, ¿no? Si a usted le gusta este tema, por favor quédate hasta el final. Muy bien, entonces hablaremos. ¿Qué es la gestión de riesgos? ¿No? Es el proceso de responder, identificar a factores de riesgo específico a lo largo de la vida, ¿no? De un proyecto y en beneficio de algún tipo de objetivo, ¿no? La gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros, ¿no? Además de ser proactiva, es reactiva porque sabes exactamente a qué estás predispuesto, ¿no? Una gestión de riesgos tiene un sistema, ¿no? Que está diseñado para hacer más que solo identificar el riesgo. El sistema también debe poder cuantificar el riesgo y también predecir su impacto en el proyecto, ¿no? En consecuencia, el resultado es un riesgo aceptable. O también hay que tener en consideración que la no adaptación de un riesgo depende de las múltiples condiciones, ¿no? Pero si es que hablamos de riesgos, ¿a qué riesgos nos estamos mencionando, ¿no? Dentro de la tipología vamos a hallar los biológicos, los climatológicos, los geológicos, los desastres producidos por el hombre, y más que nada nos vamos a basar precisamente en ellos, ¿no? Ahora, dentro de los biológicos, ¿no? He recogido algunos temas que parecen de vital importancia. Por ejemplo, la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis, no? Es una enfermedad causada por una bacteria que siempre o en su gran mayoría afecta a los pulmones, ¿no? Es curable y también prevenible, ¿no? La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo en tuberculosis tose, estornuda o escupe, ¿no? Expulsa bacilos que en realidad se van en el aire, ¿no? Basta que una persona inhale unos pocos de estos bacilos para que queden esta infectada, ¿no? Se calcula que en una tercera parte de la población mundial tiene una tuberculosis latente, es decir, estas personas están infectadas por el bacilo, pero aún no las han enfermado, ¿no? Ni pueden transmitir la infección. Y es que eso es algo muy interesante de la persona, ¿no? Algún tipo de virus o bacteria puede ingresar a tu organismo, pero si es que, por así decirlo, si es que tú estás sano, tu sistema inmunológico se puede encargar de ello, ¿no? Sin embargo, si es que estás enfermo, si es que estás estresado, si es que estás cansado, ese virus o bacteria, ¡pum!, va a salir y se va a resaltar. ¿Cómo así? ¿Puedo quedarme con el virus o la bacteria por un tanto tiempo? Claro que sí, te puedes quedar con el virus, ¿no? Pero como tu sistema inmunológico es tan fuerte, no va a pasar nada en ti, ¿no? Sin embargo, si es que, por así decirlo, lo contrajiste en este día, no te pasó nada porque estás muy fuerte, pero después de ello ya te empezaste a enfermar, entonces ahí sí va a haber un problema, porque recién va a brotar, recién va a salir la enfermedad, ¿no? Si es que, por así decirlo, no estás durmiendo las horas adecuadas, si es que estás muy estresado, si es que tienes muchas actividades que resolver, entonces vas a tener esas dificultades, ¿no? Pero no son todos los virus, no son todas, por así decirlo, las enfermedades donde se produce ello, ¿no? Vamos a hablar una donde no se produce, ¿no? Por ejemplo, es el caso del SIDA, ¿no? Es una enfermedad infecciosa, disculpa, causada por el virus de inmunodeficiencia adquirida que se transmite por vía sexual, ¿no? Entonces, a través de la sangre o de la madre al feto, y que hace disminuir las defensas naturales del organismo hasta llegar a su completa desaparición. Ya sabes a qué me refiero con completa desaparición, ¿no? A ver, adicional a ello tenemos otro tipo de virus, ¿no? O de riesgos biológicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la gripe, que es una enfermedad infecciosa, aguda y contagiosa causada por un virus. Ataca las vías respiratorias y produce fiebre, dolor de cabeza y una sensación de malestar general. Adicional a ello tenemos la rabia,
que es una enfermedad infecciosa causada por virus que padecen ciertos animales, especialmente los perros, ¿no? Si tenemos otro punto que vamos a mencionar dentro de los riesgos son los climatológicos, ¿no? Los riesgos climatológicos, ¿no? Dentro de ellos tenemos las inundaciones, ¿no? Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, ¿no? Por desbordamiento de ¿qué? De ríos, de lluvias torrenciales, deshielos, por subida de mareas, por encima del nivel aumental, también por maremotos, por huracanes, entre otros, ¿no? Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y que han sido la causa de la formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles, riberas, ¿no? Donde normalmente se ha desarrollado la agricultura, ¿no? Adicional a ello tenemos las tormentas. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por la coexistencia próxima de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Este contraste asociado a los efectos físicos implicados desemboca en una inestabilidad caracterizada por lluvias, vientos, relámpagos, truenos, rayos y ocasionalmente granizos, entre otros fenómenos meteorológicos. Y por último tenemos a los huaicos. Por último de los que menciono, porque hay muchos más, ¿no? Tenemos a los huaicos, ¿no? Que es una masa enorme de peñas que las lluvias torrenciales desprenden de las alturas de los Andes y que al caer en los ríos ocasionan el desbordamiento de las aguas, ¿no? Otro tipo de riesgos son los geológicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las erupciones volcánicas que surgen de las interacciones entre el agua y el magma, ¿no? Son impulsados por la contracción térmica, ¿no? La contracción térmica del magma cuando entra en contacto con el agua, ¿no? Esta diferencia de temperatura entre los dos provoca violentas interacciones de agua-lava que componen la erupción, ¿no? Como también tenemos los movimientos telúricos o terremotos, que es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Ahora, si es que también estamos hablando de riesgos, también tenemos que mencionar los riesgos causados o provocados por el hombre, ¿no? Hay diferentes tipos de desastres, ¿no? O de diferentes actividades que pueden desarrollar esto, ¿no? Por ejemplo, la contaminación de las cuencas hidrográficas. La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano. Bueno, no siempre es el ser humano quien contamina las aguas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de las erupciones volcánicas, también contaminan el aire, contaminan el agua, ¿no? Pero en su gran mayoría es el hombre, ¿no? Quien contamina el agua, ¿no? También es provocada por el ser humano, ¿no? Que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como también para los animales, ¿no? Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales, ¿no? También, como les estaba mencionando, también las puede producir el ser humano, ¿no? También tenemos la tala de árboles, ¿no? La deforestación es un proceso provocado por la acción humana, en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad, ¿no? En la actualidad está directamente relacionada con las actividades industriales, como la tala y quema para la expansión de frontera agrícola, para dar lugar a la agricultura intensiva y la ganadería. Ahora, la contaminación de dióxido por carbono. Entonces, tenemos que tener en consideración que el dióxido de carbono es una molécula compuesta por un átomo de carbono y por dos átomos de oxígeno, que está presente en la atmósfera de forma natural, ¿no? Es algo natural que haya dióxido de carbono, ¿no? Sin embargo, la producción o la quema masiva de petróleo, ¿no? Y de otro tipo de minerales no renovables está sobreexponiendo nuestra temperatura, está sobreexponiendo nuestra atmósfera en general a diferentes tipos de gases de dióxido de carbono que no son los más adecuados para nuestra supervivencia. Ahora, ¿qué retos del futuro tenemos desde una perspectiva ambiental, ¿no?
Actualmente tenemos a nuestro alcance medidas para que los países tengan una actividad económica más sostenible, ¿no? Y a su vez tengamos un concepto de respeto más adecuado con el medio ambiente, pero todavía queda mucho trabajo por delante y muchos son los retos en los que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? Entonces, hay que, tener, hay que tener presente que la ONU establece unos objetivos para el desarrollo sostenible, un plan de acción para garantizar el bienestar de las personas y también del planeta, ¿no? Estos objetivos alertan a los graves peligros del cambio climático y de cómo este impacta de forma negativa en la economía y a las personas, afectando en mayor medida a aquellas comunidades más vulnerables, ¿no? Si no comenzamos a combatir el cambio climático, son muchos los retos a los que deberemos enfrentarnos en un futuro, ¿no? Por ejemplo, uno de los retos es enfrentarnos a nuestra propia extinción. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, te doy mis más profundas y sinceras gracias. Muchísimas gracias.